Buenos días, viernes 25 de septiembre de 2009. Bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan diariamente a través del www.laprensagráfica.com en nuestro país y el mundo. Antes de presentar al invitado especial de esta mañana, les recuerdo que pueden participar con sus comentarios o sus preguntas a través del chat o también la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. Saludo también a Rigoberto, que está pendiente de nosotros a través de esta entrevista en línea en Houston, y Arturo en Orlando, Florida. Esta mañana con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica se encuentra el señor Vladimir Ruiz Tirado. Él es encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Salvador. Señor Ruiz Tirado, buenos días. Un gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludo a la audiencia de esta emisión. Muy gentil. Bueno, señor Ruiz Tirado, quisiéramos saber, se habrá dado cuenta al día de ayer, ya hoy aparece una información muy puntual, y es, por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo en Honduras, pero es una información que se ha rebotado, por ejemplo, en Brasil, donde dicen de que altas esferas del gobierno brasileño han acusado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de orquestar el plan de retorno a Tegucigalpa del presidente Manuel Zelaya, quien ahora obviamente está refugiado en la Embajada de Brasil. Y esto se toma como referencia de asesores del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y de cancillerías que fueron consultados por el periódico O Estado de Sao Paulo. En principio, quisiera saber un poco qué opinión le merece este tipo de declaraciones. Bueno, acusaciones de ese tipo nos rebotan. En primer lugar, porque desde el día del golpe de Estado, en forma simultánea, pues, el gobierno de Venezuela y su servicio exterior fuimos de los primeros en condenar el golpe. Y luego hemos sido punteros también en estar solidarios, apoyar todas aquellas acciones que conlleven a la restitución del presidente Zelaya. Recuerdo, por ejemplo, el intento de aterrizaje. Claro. Luego vino el intento de ingreso por Ocotal vía Nicaragua. Y ahora este. Es decir, nosotros no estamos escondiendo nuestro apoyo al presidente Zelaya para que por las vías del derecho internacional y por las vías, digamos, posibles, enmarcado dentro de él, apoyemos no solo la restitución del presidente Zelaya, sino la vuelta a la democracia en Honduras. Es obvio que allí ocurrió un golpe de Estado. Cualquier otro manido argumento que encamine la idea de que allí hubo una sucesión forzosa ha sido condenado mundialmente, tanto por la ONU como por la OEA, el Grupo de Río, el SICA, Mercosur. En fin, el fondo del asunto es que el presidente Chávez y nuestro gobierno hemos apoyado en forma directa y por las vías lícitas y posibles del derecho internacional el retorno de de Zelaya a su gobierno legítimo en Honduras. Ahora, pero este señalamiento que se está generando en Brasil y que hay, obviamente apunta a que entonces hubo toda una condición que habría facilitado el presidente Hugo Chávez para el retorno de Zelaya, y se habla de infraestructura, de la logística y la orientación, incluso para que se buscara específicamente la embajada de Brasil. Es decir, lo que se está planteando es como que el presidente Hugo Chávez aconsejó a Mel Zelaya de que se fuera a refugiar a la embajada de Brasil. Bueno, el presidente Zelaya es un hombre muy lúcido. Tuve la oportunidad de conversar largamente con él el domingo cuando hizo escala aquí en El Salvador. Es un hombre además mayorcito de edad. Justo ese día cumplió 57 años. Lo celebramos allí con unas pupusas que encargamos. Y dudo pues de esa idea de que el presidente Zelaya se deje imponer criterios o rutas. Nosotros facilitamos un avión, él decidió sobre las rutas y por supuesto también decidió hacia el sitio, hacia dónde ir. Y allí pues que eso también es un argumento que carece de fundamento. Nosotros somos muy respetuosos de los presidentes, del ejercicio soberano de sus decisiones, y lo que sí creo es que fue bastante acertada su decisión de llegar a la Embajada de Brasil, independientemente de cualquier valoración que pueda haber al respecto. Primero se decía que iba a llegar a la sede de la ONU, finalmente nos enteramos de su decisión de llegar a la Embajada de Brasil. Y opiniones pueden haber, por ejemplo en los Estados Unidos resulta que ahora una fracción del Partido Republicano, enmascarada a través de una biblioteca que existe allí,
también están emitiendo unas opiniones diciendo que la salida fue constitucional, cosa que ha sido negada hasta por el propio gobierno de los Estados Unidos, cuando han condenado también de parte de Obama el golpe de Estado de Honduras. Hablaremos de ese punto específico, de ese informe de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos un poquito más adelante, pero yo quisiera saber, ¿hay un asunto de solidaridad que se puede entender incluso de pronunciamientos específicos de la mayoría de países en el mundo han condenado el golpe de Estado en Honduras y ha habido pronunciamientos claros, pero no el nivel de participación tan activa que ha tenido Venezuela en este caso? Le pregunto si este es un asunto de solidaridad o no se podría interpretar como una intromisión en los asuntos internos de los países. No, de ninguna manera hay intromisión. No hay que olvidarse de que el gobierno de Honduras adscribió el proyecto del ALBA, que es un proyecto de integración latinoamericano. De igual manera que ha adscrito también el proyecto de Petrocaribe, con todos los beneficios que lleva implícito eso. Puede decirse que desde el punto de vista de la lógica de los procesos integradores que hoy existen en América Latina, esta acción golpista también golpea a ese grupo que es un colectivo. En consecuencia, nuestra participación tiene que ser más activa. Sin embargo, hemos sido cuidadosos en eso, pues hemos podido, digamos, activar dispositivos que lleven venezolanos en la acción que ejecutó Zelaya, que la ejecutó de una manera bastante inteligente. Yo le decía a unos amigos anoche, en una reunión de parlamentarios internacionales, que actuó como Garabombo, el invisible, aquel personaje de una novela del peruano Manuel Escorza. Es decir, pero tampoco es que entró clandestinamente, como algunos han querido tender. Es decir, nadie entra clandestinamente a su casa, y más si es el presidente electo de un país. Es decir, yo creo que esa es la lógica que debemos explorar. Bueno, perfecto. Vamos a la primera pausa comercial, ya volvemos con más de la entrevista en línea. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. En la mañana de este viernes continuamos conversando en nuestros estudios con el señor Vladimir Ruiz Tirado, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Ruiz Tirado, díganos, hay situaciones que ocurren que parecen poco extrañas. Por ejemplo, en el pasado recuerdo que el presidente Chávez, y bueno, y el presente siempre lo ha hecho también, ha denunciado la intervención de Estados Unidos en Venezuela, concretamente cuando ocurrió el intento de golpe de Estado hacia el presidente Chávez. ¿No será que estamos presenciando situaciones muy parecidas o que la participación de Venezuela en este caso de lo que está ocurriendo en Honduras es muy parecido a lo que en un momento determinado se denunció en Venezuela de parte de Estados Unidos? Son cosas muy distintas. Nosotros tenemos un agresor común, usted lo ha mencionado, ha sido los Estados Unidos de América, que han tenido una política de injerencia de todo tipo en nuestros países de América Latina. Así, en breve pudiéramos decir el derrocamiento de Allende, el mismo de Joao Goulart, la invasión americana en 1965 en República Dominicana, la captura de Noriega, la intervención en Granada, en fin. Ese sí es un intervencionismo, digamos, de lo que algunos llaman el gran garrote, que por cierto tiene una extensión ahorita, independientemente de que sea Obama presidente. Hay quienes dicen que Obama es presidente, pero no el jefe del imperio, el Pentágono es quien está instalando 7 bases militares en Colombia. Eso de alguna manera sí tiene que entenderse como una manera
de intervenir en los asuntos internos de nuestro país. Y no es solo por la vía militar. Pero ¿en dónde está la diferencia? Porque ahora obviamente se ve activamente a Venezuela participando en esta situación de Honduras, entonces, y de hecho la contraparte, el gobierno de facto de Micheletti, pues obviamente está recriminando a Venezuela una actitud prácticamente como la que en un momento determinado el presidente Chávez ha recriminado a Norteamérica. Pero no se le puede dar legitimidad. De hecho, no la tiene internacionalmente el criterio de Micheletti. Nosotros solamente estamos con los pueblos y con los gobiernos democráticos del mundo. Estados Unidos dice estar con eso, sin embargo ha propiciado derrocamientos de democracia, el caso de Allende, por ejemplo. Entonces son cosas diferentes. En este caso, nosotros hacemos política común con los países latinoamericanos que defienden su democracia, que defienden su orden constitucional, y en este caso Honduras es uno de ellos. Es decir, es una lógica perfectamente comprensible, aceptable, y que además es la que nos lleva a nosotros a apoyar el legítimo gobierno del presidente Zelaya. No a Micheletti, porque Micheletti está rechazado por la comunidad internacional. Es decir, yo creo que esos son los términos. Ahora, en forma práctica sí podemos decir que puede entenderse por la misma existencia de una base americana militar en Honduras, y de hecho pues así muchos comentaristas lo señalan, que sí pueden haber tenido una injerencia directa en el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, de parte pues, de los Estados Unidos. Bueno, quedémonos en ese punto porque debo hacer otra pausa, pero al regreso me interesa que me diga si Venezuela es parte del problema o de la solución de lo que está ocurriendo en Honduras. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Señor Ruiz Tirado, cerrábamos el segmento anterior planteando la pregunta si Venezuela se considera parte del problema o parte de la solución. Y a propósito de eso, José nos ha escrito de San Salvador y dice, y hay una pregunta, dice, dígame cuáles son las verdaderas intenciones de Venezuela en la crisis de Honduras, porque siempre Venezuela anda armando desestabilizaciones. Bueno, en primer lugar somos un problema para Micheletti, porque reclamamos la restitución de la democracia. En cambio, Micheletti ha encarnado el golpe de Estado antidemocrático y golpista. Y podemos decir que somos parte de la solución en la medida pues en que hemos apoyado todos los procedimientos y las resoluciones internacionales, así como las acciones que el presidente Zelaya ha emprendido, no solamente para ingresar a Honduras, sino para establecer, como él lo dijo, el diálogo para la restitución de la democracia. Es decir, para nosotros es verdad, el asunto es, y de fondos, es el respeto de la soberanía hondureña y es a la vez el establecimiento pues, del principio de autodeterminación de los pueblos. Pero en este caso de Honduras, una corriente golpista condenada por la comunidad internacional, encasillada en una posición que ha impedido, casi se puede decir, el diálogo. Aunque yo creo que de alguna manera eso va a tener un desenlace. Y bueno, todo va a depender sobre todo del vigor que ha tenido el pueblo hondureño. Y también de la actitud valiente que ha tenido el presidente Zelaya. Ahora, acláreme una cosa, el presidente Mel Zelaya fue suscriptor del ALBA, él es parte de ALBA. Claro. Dentro de ALBA hay alguna cláusula, alguna consideración que establezca que en una situación como la que ha atravesado el presidente Zelaya en Honduras puede haber una respuesta incluso de carácter militar o no? No, eso todo no está planteado, pero sí solidaria, que es lo que nosotros hemos hecho.
al igual que en el caso de Petrocaribe. Recuérdese que los principios del ALBA están fundados en la equidad, en la complementariedad, en la solidaridad y en la equidad. Y eso pues en materia comercial. También hay que decir con respecto a eso, que este golpe también fue contra el ALBA y contra todos los beneficios que ha traído el pueblo hondureño. Ha sido un golpe contra la Misión Milagro, ha sido un golpe contra el combustible barato, ha sido un golpe contra las becas que se le dan a los estudiantes para que vayan a hacer estudios en forma gratuita en Venezuela. Ha sido un golpe a la integración latinoamericana. Eso de verdad, para la lógica de las oligarquías y del propio imperio, es un problema. Para nosotros es la solución, es la vía. En el caso nuestro que hemos emprendido la vía del socialismo. En el caso de Honduras y otros países centroamericanos como Nicaragua, misma Guatemala y hasta Costa Rica que han solicitado su adscripción a Petrocaribe, si forman parte de nuestras soluciones propias. Por mucho tiempo en América Latina no había habido posibilidades de formas independientes y autónomas de integración y de soluciones. Eso lo hemos ocupado. Voy a ir intercalando algunos comentarios y preguntas de los cibernautas. Antonio Martínez nos escribe desde Santa Ana y dice, ¿podría el gobierno venezolano dar pruebas contundentes de los peligros que representan las operaciones de Estados Unidos en Colombia? ¿Es confidencial esto? Pregunta él. Bueno, el gobierno del presidente Uribe no ha soltado prenda, como decimos en Venezuela, no ha dado información en el seno de UNASUR, que es el colectivo de naciones suramericanas, sobre los alcances de las operaciones de las bases militares americanas en Colombia. Por eso le digo que lo de Honduras hay que verlo en el contexto completo, al menos hemisférico. Es decir, ante una creciente militarización de los Estados Unidos en el continente, hay una declaración muy acertada del comandante de la Marina brasileña, quien dijo, Estados Unidos no consultó al Estado brasileño ni política ni diplomáticamente y tampoco le informó. A raíz de eso fue que se hicieron los convenios con Francia. Hace poco estuvo el presidente francés en Brasil y bueno, hicieron convenimientos estratégicos para el aprovisionamiento de armamento para Brasil. Raúl Sivechi, un periodista uruguayo, lo ha dicho de alguna manera, pues surgió un polo autónomo en Sudamérica con este convenio, que es distinto de la lógica imperial de los Estados Unidos. A nosotros nos vendió aviones Estados Unidos y armamento, y a raíz de que ganó el presidente Chávez, no nos han vendido ni un tornillo de repuesto. Ahora, ¿quién está llevando la carrera armamentista en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica? Porque si usted revisa la información en términos generales, se plantea más bien una visión de que es el presidente Chávez el que está llevando o está encabezando esa carrera armamentista, la compra de aviones, los convenios militares con Rusia, con Irán. ¿Quién encabeza esto? En primer lugar, Colombia. Las estadísticas nos dicen que en los últimos 10 años ha sido Colombia quien más ha invertido en armamento. ¿Pero porque ha tenido un conflicto armado interno? No necesariamente, pero ya vamos sobre eso. Entonces, luego han seguido Chile, Brasil y luego Venezuela. Nosotros en estos momentos estamos comprando armamento en otra parte por razones defensivas, no por ofensivas. Por otra parte hay que decir que lo que llamamos el uribismo, como digamos política exterior permanente de la oligarquía colombiana, se ha juntado con lo que denominamos el pentagonismo, lo que llamamos Juan Bosch, el presidente americano, en el momento cuando por instrucciones del Pentágono se invadió República Dominicana. Eso sí son dos corrientes armamentistas. De hecho, Estados Unidos hace la guerra en cualquier parte del mundo cuando a veces sin argumentación conocida, como fue el caso de Irak, donde no había armas de destrucción masiva. Sí. Entonces, nosotros como país sí tenemos el derecho de defendernos y en tal sentido pues acudimos a aquellos países que nos puedan proporcionar las herramientas. Debo ir a la pausa y al regreso me interesa saber si es que estamos ante la reedición de un capítulo más de la Guerra Fría y luego le leo algunos comentarios o preguntas de los cibernautas. A la pausa, ya volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, leeré algunos comentarios y preguntas de los cibernautas. Por ejemplo, Juan nos ha escrito de San Salvador. ¿Y cuál es la idea de integración latinoamericana total? Poder, dice, dominio de Chávez, injerencia sobre Latinoamérica por Chávez. Luego Ernesto Vargas, desde Los Ángeles, California, nos escribe, dice, ¿en qué forma Venezuela podría ayudarle a El Salvador? Le dejo esas dos preguntas planteadas y desde luego también con la que cerramos el segmento anterior, si es que estamos ante la reedición de una nueva Guerra Fría. Hay autores que dicen que la Guerra Fría, o la llamada Guerra Fría, fue la tercera guerra mundial, que necesariamente no tenía que ser una guerra como las convencionales que hubo anteriormente, la primera y la segunda. Y hay quienes dicen que estamos ya en el inicio de la cuarta, lo cual supone más bien posicionamientos estratégicos de las grandes potencias, de la tríada imperial, sobre todo Unión Europea, Japón y Estados Unidos, y en el caso particular de Estados Unidos, para posesionarse militarmente, o al menos estratégicamente desde ese punto de vista donde existan las reservas más importantes. Venezuela ha pasado a ser el país con reservas probadas como primero en el mundo. Recientemente hubo una certificación a raíz de que la empresa española Repsol descubriera unos importantes yacimientos en la faja del Orinoco. Pero no hay que olvidarse que también allí está la Amazonía, son las más grandes reservas de biodiversidad en el mundo, y eso es parte de Brasil, es de Venezuela, es de Colombia, de Ecuador y Perú, también Bolivia. Y entonces no es casual que la ubicación de las tres principales bases americanas sean equidistantes justamente de nuestros países de donde están esas reservas. Y en cuanto a la pregunta que hace el señor cibernauta, Chávez no anda buscando alguna modalidad de hegemonía o de imperialismo o de tutela como lo han practicado los Estados Unidos. Basado en los principios que señalé anteriormente, buscamos una relación de cordialidad, de respeto mutuo, de acercamiento y de apoyo. Y volviendo a la otra pregunta, durante el gobierno anterior, que era completamente adverso a nosotros, hasta el punto pues, de que el presidente Flores fue el único país del mundo, el único gobierno del mundo que respaldó el golpe de Estado contra Venezuela, el presidente Chávez, en el 2002, bueno, hemos desarrollado la misión Milagro. En el tiempo que tengo aquí hemos enviado 46 delegaciones de pacientes a Venezuela a tratarse problemas de la vista. Tenemos el proyecto de Alba Petróleo, que es un proyecto bandera, el cual permite financiamiento a largo plazo y una factura que hace posible la venta del combustible en términos, digamos, más económicos para toda la nación salvadoreña, porque eso no es para una fracción en particular. Y tenemos Venezuela no espera de nada a cambio de esto, es decir, no es una forma de generar influencia sobre los demás países. No, justamente estamos ya tratando con el gobierno de El Salvador en modalidad de intercambio. Ya, por ejemplo, este año comenzamos a llevar café desde aquí. Y estamos impulsando también todo un acercamiento hacia el sector agrícola para importar frijoles, arroz, azúcar. En el caso de Nicaragua lo hacemos de esa manera. Muchas veces por la forma de trueque. Cambiamos a veces energía o petróleo por productos alimentarios, por medicinas, por tecnologías. Son muchas las maneras como los pueblos pueden establecer una relación de cooperación, siempre en los términos de respeto y de la equidad, y en esa idea andamos nosotros. Bueno, nos quedamos en este punto, vamos a la última pausa comercial, regresamos con más de la entrevista, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno,
Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Señor Ruiz Tirado, díganos, ¿por qué no hay todavía embajador de Venezuela en El Salvador? Ya tenemos algún rato, bueno, usted ha asumido temporalmente el cargo, pero como encargado de negocios, pero ¿por qué no ha habido todavía embajador, siendo que incluso ya hubo un cambio de gobierno en el país, un gobierno que se considera de izquierda? Entonces, bueno, hay mucho más afinidades. Cualquiera esperaría que fuera bastante inmediato. Bueno, en primer lugar, pues hay que decir que durante 7 años habían estado interrumpidas completamente las relaciones diplomáticas, digamos, normales. En segundo lugar, pues luego del triunfo del presidente Funes y del Frente Farabundo Martí, pues se ha abierto un compás pues, de apertura para el restablecimiento pleno de las relaciones. Próximamente, una cosa que no mencioné en el segmento anterior, vamos a hacer una rueda de negocios. Ahora también estamos incorporando el componente comercial como un elemento también de acercamiento de los dos países. Los procedimientos en Venezuela para el nombramiento de embajadores son, digamos, no son tan rápidos como aquí, que solo requieren la firma del presidente y el canciller. Ya tiene que pasar por la Asamblea Nacional, donde el postulado presenta un proyecto que es evaluado por la Comisión de Política Exterior, luego aprobado por la Asamblea Nacional y posteriormente firmado por el presidente y el canciller. Sí estamos seguros que Venezuela va a nombrar su embajador y todo a su tiempo. ¿Puede ser este año? Sí, yo creo que tranquilamente. Díganos, ¿cómo ven o cómo están las relaciones entre Venezuela y El Salvador con la llegada del presidente Mauricio Funes? ¿Ha habido mucho más fluidez en esas relaciones? No, claro, por ¿Se sienten ustedes satisfechos? Sí, absolutamente. Solamente eso. Recientemente nos reunimos con el canciller Hugo Martínez, una reunión de trabajo. Y recientemente también estuvo en El Salvador el vicecanciller Francisco Arias Cárdenas, y se ha adelantado bastante en lo que es la agenda, fundamentada en los puntos que acordaron el presidente Funes y Chávez. Bueno, Funes estaba electo, pero no había asumido. Esa reunión se realizó en Caracas en el mes de mayo, y los 4 componentes fundamentales de la relación quedaron definidos en el área energética, en el área agrícola, en el área social y en particular también en salud y educación. Es decir que las posibilidades son, digamos, muy, muy amplias. Hay que recordar además de una cosa: las relaciones entre Venezuela y El Salvador datan de 1883, claro. Es decir, que son casi 150 años, solo interrumpidas por la obcecación pues, de un gobierno que perdió, digamos, el buen sentido del ejercicio de las relaciones. Y pues hay muchos de los convenios y acuerdos que ya están firmados. Estamos en un proceso de evaluación de ellos para actualizarlo pues, en fechas y en, digamos, determinadas precisiones que haya que hacer. Pero díganos, ¿no son demasiadas frías las relaciones del presidente Funes con el presidente Chávez? Me refiero a, sobre todo por los discursos que se han manejado últimamente en la prioridad que ha dado el presidente Funes respecto de Lula o de Michelle Bachelet, y no necesariamente ha sido ese planteamiento que ha tenido en términos políticos de posicionamiento sobre el presidente Chávez. Bueno, cada presidente tiene sus estilos y por supuesto a nosotros los respetamos. Lo que sí estamos seguros es que las relaciones no son solo entre gobiernos o entre estados, son también entre pueblos. Y nosotros apostamos a una relación diáfana, cordial, y que eleve las posibilidades de posicionamiento de los dos países. ¿Pero acaso no es más fluida la relación del presidente Chávez con el FMLN como partido, más que como con el presidente Bueno, Funes? Históricamente ha sido así, porque bueno, el Frente fue primero que Chávez, pero no hay que olvidar que las relaciones son entre estados y gobiernos. Claro. Y, entonces es una cosa que hay que cuidar también la forma, pues. Eso no quiere decir que el presidente Chávez no pueda tener relaciones con el partido, pero
como gobierno tenemos que privilegiar las relaciones con el gobierno y eso es lo que estamos haciendo. ¿Podríamos ver al presidente Chávez muy próximo, en los próximos días, en los próximos meses en El Salvador? Claro, si digamos los trámites para la construcción de un acuerdo marco y para el desarrollo de esos temas de agenda que ya he expuesto, tranquilamente puede venir el presidente Chávez a firmar los acuerdos, a estrechar las relaciones. Pero no hay una fecha. No tenemos fecha todavía. Y ¿usted ve a El Salvador, al presidente Funes, firmando o suscribiéndose, adhiriéndose al ALBA? Eso, todo a su tiempo. Habría que esperar cómo evolucionan las cosas. El presidente Funes, en ocasión de su visita a Caracas, señaló pues que él estaba en la senda de la construcción de la patria latinoamericana. Y inicialmente no necesariamente hay que estar en el ALBA, se puede estar en Petrocaribe, que es, digamos, un concepto de mayor amplitud, donde está, por ejemplo, Costa Rica, que es un gobierno de signo distinto al nuestro como proyecto. Es decir, las posibilidades son ilimitadas y eso lo dará la manera como se vayan concretando las relaciones de cooperación. Otras áreas de cooperación dentro del mismo concepto de Petrocaribe son, por ejemplo, la traída de fertilizantes. Al igual que Petrocaribe tiene un proyecto que se llama Petrocasa, que es un proyecto para construir viviendas de interés social. Recuerde que nosotros reconstruimos parte de Comasagua, sí, casi toda ella, y que ese puede ser una línea de trabajo también para la cooperación. Al igual que el concepto de petroalimento que está incluido dentro de Petrocaribe. Son muchas. Ahorita acabamos de enviar 32 toneladas de alimentos a Guatemala, en virtud de que el presidente de Guatemala decretó la emergencia. Sí, claro. Son 2 aviones que Micheletti dice que son aviones militares. No dice que lo que está transportando son alimentos. Bueno. ¿Ve usted cómo son las cosas? Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy bueno, muchas gracias. Estamos a la orden en la embajada. Gracias, muy amable. Terminamos de esta forma entonces la entrevista. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Buenos días. Luis Tirado, quisiéramos saber, se habrá dado cuenta al día de ayer, ya hoy aparece una información muy puntual y es, por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo en Honduras, pero es una información que se ha rebotado, por ejemplo, en Brasil, donde dicen de que altas esferas del gobierno brasileño han acusado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de orquestar el plan de retorno a Tegucigalpa del presidente Manuel Zelaya, quien ahora obviamente está refugiado en la Embajada de Brasil. Y esto se toma como referencia de asesores del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y de cancillerías que fueron consultados por el periódico O Estado de Sao Paulo. En principio, quisiera saber un poco qué opinión le merece este tipo de declaraciones. Bueno, acusaciones de ese tipo nos rebotan. En primer lugar, porque desde el día del golpe de Estado, en forma simultánea, pues, el gobierno de Venezuela y su servicio exterior, fuimos de los primeros en condenar el golpe. Y luego hemos sido punteros también en estar solidarios y apoyar todas aquellas acciones que conlleven a la restitución del presidente Zelaya. Recuerdo, por ejemplo, el intento de aterrizaje. Claro. Luego vino el intento de ingreso por Ocotal vía Nicaragua. Y ahora se buscara específicamente la Embajada de Brasil. Es decir, lo que se está planteando es como que el presidente Hugo Chávez aconsejó a Manuel Zelaya de que se fuera a refugiar a la Embajada de Brasil. Bueno, el presidente Zelaya es un hombre muy lúcido. Tuve la oportunidad de conversar largamente con él el domingo cuando hizo escala aquí en El Salvador. Es un hombre además mayorcito de edad. Justo ese día cumplió 57 años. Lo celebramos allí con unas pupusas que encargamos. Y dudo pues de esa idea de que el presidente Zelaya se deje imponer criterios o rutas. Nosotros facilitamos un avión, él decidió sobre las rutas y por supuesto también decidió hacia el sitio, hacia dónde ir. Y allí pues que eso también es un argumento que carece de fundamento. Nosotros somos muy respetuosos de los presidentes, del ejercicio soberano de sus decisiones y lo que sí creo es que fue bastante acertada su decisión de llegar a la Embajada de Brasil.
independientemente de cualquier valoración que pueda haber al respecto. Primero se decía que iba a llegar a la sede de la ONU. Finalmente nos enteramos de su decisión de llegar a la Embajada de Brasil. Y opiniones pueden haber, por ejemplo, en los Estados Unidos resulta que ahora una fracción del Partido Republicano, enmascarada a través de una biblioteca que existe allí, también están emitiendo unas opiniones diciendo que la salida fue constitucional. Cosa que ha sido negada hasta por el propio gobierno de los Estados Unidos, cuando han condenado también de parte de Obama el golpe de Estado de Honduras. Hablaremos de ese punto específico, de ese informe de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos un poquito más adelante, pero yo quisiera saber, hay un asunto de solidaridad que se puede entender incluso de pronunciamientos específicos de la mayoría de países en el mundo han condenado el golpe de Estado en Honduras y ha habido pronunciamientos claros, pero no el nivel de participación tan activa que ha tenido Venezuela en este caso. Le pregunto si este es un asunto de solidaridad o no se podría interpretar como una intromisión en los asuntos internos de los países. No, de ninguna manera hay intromisión. No hay que olvidarse de que el gobierno de Honduras adscribió el proyecto del ALBA, que es un proyecto de integración latinoamericano. De igual manera que ha adscrito también el proyecto de Petrocaribe, con todos los beneficios que lleva implícito eso. Puede decirse que desde el punto de vista de la lógica de los procesos integradores que hoy existen en América Latina, esta acción, es decir, nosotros no estamos escondiendo nuestro apoyo al presidente Zelaya para que por las vías del derecho internacional y por las vías, digamos, posibles enmarcado dentro de él, apoyemos no solo la restitución del presidente Zelaya, sino la vuelta a la democracia en Honduras. Es obvio que allí ocurrió un golpe de Estado. Cualquier otro manido argumento que encamine la idea de que allí hubo una sucesión forzosa ha sido condenado mundialmente, tanto por la ONU como por la OEA, el Grupo de Río, el SICA, Mercosur. En fin, el fondo del asunto es que el presidente Chávez y nuestro gobierno hemos apoyado en forma directa y por las vías lícitas y posibles del derecho internacional el retorno de de Zelaya a su gobierno legítimo en Honduras. Ahora, pero este señalamiento que se está generando en Brasil y que hay, obviamente apunta a que entonces hubo toda una condición que habría facilitado el presidente Hugo Chávez para el retorno de Zelaya, y se habla de infraestructura, de la logística y la orientación incluso para que Buenos días, viernes 25 de septiembre de 2009, bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan diariamente a través del www.laprensagráfica.com en nuestro país y el mundo. Antes de presentar al invitado especial de esta mañana, les recuerdo que pueden participar con sus comentarios o sus preguntas a través del chat o también la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. Saludo también a Rigoberto, que está pendiente de nosotros a través de esta entrevista en línea en Houston, y Arturo en Orlando, Florida. Esta mañana con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica se encuentra el señor Vladimir Ruiz Tirado. Él es encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Salvador. Señor Ruiz Tirado, buenos días. Un gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludo a la audiencia de esta emisión. Muy gentil. Bueno, señor,